Hola, vamos a seguir donde nos quedamos el otro día. Estábamos poniendo ejemplos de minimal suficiencia y nos habíamos quedado en el caso de una normal con muy sigma desconocido, es decir, en esta familia, y queríamos encontrar un estadístico minimal suficiente para la familia. Recordad que para buscar un estadístico minimal suficiente no vamos a utilizar la definición porque es muy complicado y tenemos dos formas. Una forma que es esta para encontrar el estadístico minimal, un estadístico minimal suficiente. Una forma es esta proposición relativa al cociente de las verosimilitudes y una más sencilla cuando se cumplen las condiciones es en el caso de la familia exponencial. Para ello recordar que tiene que ser que las variables que están, las funciones que están en el exponente, estas WJ que aparecen en el exponente de la función de densidad, sean funciones de variables separadas, es decir, en cada una de las proyecciones del parámetro. Vamos a ver qué pasa en el caso de la normal. Tenemos aquí la función de densidad. Fijaos que aquí, ya lo hemos hecho varias veces, la t1, por ejemplo, es la x, la w1 es esta función, la t2x cuadrado y la w2 es la función, las tenemos aquí. Lo primero que nos dice el corolario 2,12 es simplemente por el hecho de estar en la familia exponencial, ya sabemos que la suma de t1 en los valores de la muestra y la suma de t2, en este caso en los valores de la muestra, es suficiente. Así que tenemos que la suma de los x y la suma de los x cuadrados es suficiente. La pregunta es si también es minimal suficiente. Porque lo que haremos siempre primero a la hora de buscar un minimal suficiente es buscar un suficiente. Entonces, este estadístico es suficiente y vamos a ver si podemos aplicar el corolario 2,12. Pero fijaos que en este caso las funciones que aparecen en el exponente, que son esta w1 y w2, no son de variables separadas. Es decir, tendría que ocurrir para poder aplicar el corolario, la parte b, que esta función fuera solo función de mu y esta solo función de sigma, o viceversa. Y esto no ocurre, así que no podemos aplicar el corolario 2,12b. ¿Qué vamos a hacer? Usar la proposición 2,11. ¿Qué nos dice la proposición 2,11? La proposición 2,11 nos dice que si un estadístico verifica que cuando tenemos dos muestras distintas, la verosimilitud, el cociente de verosimilitudes de las dos muestras no depende del parámetro, sí y solo si el estadístico toma el mismo valor en las muestras. ¿Eso en qué se traduce en nuestro caso? ¿Qué es lo que tenemos que comprobar? Lo que tenemos que comprobar es si tomamos dos muestras en las que la suma de las x, porque nuestro estadístico, recordad, es la suma de los x y la suma de los cuadrados, en el que la suma de las x coincide y la suma de los cuadrados coincide en las dos muestras, entonces el cociente no depende del parámetro. Bueno, calculamos el cociente de las verosimilitudes, que nos sale esta expresión, esto es directamente de las verosimilitudes que ya hemos hecho otras veces, y por supuesto cuando coinciden la suma y la suma de los cuadrados, esto se me simplifica, o sea, me queda 0, 0, así que este cociente de verosimilitudes es 1 y por lo tanto no depende del parámetro. Ahora lo que tenemos que ver es que cuando esto no se da, cuando no son iguales, entonces este cociente sí que depende del parámetro. Pues vamos a tomar dos muestras en las que esas dos cantidades no sean iguales. Supongamos que no es igual la suma de los x. Bueno, pues en ese caso, como no es igual la suma de los x, esto es distinto de 0, así que este mu no me queda aquí, y no hay ninguna manera que se me vaya a simplificar porque no hay ningún otro mu, así que este cociente sí que dependerá del parámetro. Así que hemos visto que si la suma de los x no coincide, entonces el cociente sí que depende del parámetro. ¿Qué pasa si coincide? Bueno, si coincide, vamos a ver, entonces lo que tiene que pasar es que no coincida la suma de los cuadrados, claro. Si no coincide la suma de los cuadrados, pero sí que coincide la suma de las x, esto se me simplifica, porque son iguales, y esto me queda distinto, así que depende de sigma. Así que, en efecto, se cumplen las condiciones de la proposición y por lo tanto este estimador suma de los x, este estadístico suma de los x, suma de los x cuadrado, es minimal suficiente para la familia.